Mis amados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes, sean todos bienvenidos en esta preciosa tarde a esta conferencia Conoce a tus hijos, la primera de dos conferencias que podremos escuchar y sin lugar a dudas aprenderemos bastante acerca de nuestros hijos, acerca de nosotros mismos inclusive. Es una conferencia que también puede ser y debe ser, y estamos seguros será sumamente útil también para nuestras vidas. Son principios bíblicos que sirven para entender la cuestión de la motivación humana. Sean todos bienvenidos a nombre del Ministerio de Educación de nuestro Presbiterio Nacional de Tamaulipas. Damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos del campo presbiterial. Ha habido hermanos que se han conectado y nos han solicitado estar en esta conferencia de diferentes lugares del estado de Tamaulipas, de Ciudad Victoria, de San Fernando, de Reynosa, de Río Bravo. Y no sé si haya alguna ciudad que esté omitiendo, pero bueno, estas son las que tengo registradas. Así que, pues, gran parte del campo presbiterial que se encuentra en Tamaulipas, del Mante, Tamaulipas también, bienvenidas. Gracias, muy amable. Vean ustedes la utilidad del chat, ¿verdad? Y bueno, también de San Luis Potosí, de la iglesia Sion, hay varias hermanas, varios hermanos que están conectándose de San Luis Potosí. De Reynosa, Tamaulipas, de la Iglesia El Buen Pastor. Gracias, bienvenido, hermano. Reitero, hay varios hermanos que han solicitado estar conectados de San Luis Potosí. Sean todos bienvenidos. También tenemos personas de la Ciudad de México y algunas personas de la ciudad de Mérida, la blanca y calurosa Mérida, y también la muy amada para mí en lo personal, Iglesia Sinaí de Cancún, que fue la iglesia que me apoyó para que yo asistiera al seminario. De ahí fue de donde pues el Señor me envió a Mérida para ir a estudiar. Gracias a Dios por esta iglesia, la iglesia reformada de Sinaí, de Reynosa, Tamaulipas, la iglesia Castillo Fuerte, también nos están pidiendo que los saludemos. Obviamente también hermanos de la iglesia Emanuel, aquí en Aguascalientes, que pues de manera muy entusiasta han estado preguntando por la conferencia y han solicitado también unirse a ella. Sean todos bienvenidos también de la iglesia Emanuel, de la iglesia Sion, ya lo comentamos. Gracias a todos los hermanos que están conectados de la iglesia Sion. Y hermanos, queremos agradecer a todos los pastores que se han interesado por esta conferencia, que han promocionado esta conferencia en sus diferentes lugares, en sus iglesias, congregaciones y misiones. Gracias también a los consistorios que han estado apoyando de manera decidida este esfuerzo que se está realizando como presbiterio para poder pues dar seguimiento también a la iglesia, que sigamos conectados, que sigamos siendo edificados en la palabra del Señor. Es una bendición poder hacerlo a distancia. Y pues esa tecnología, ¿verdad?, que nos permite hacerlo. Pues hay algunas recomendaciones que creo que pues ustedes han tomado bastante en cuenta, como tener el micrófono apagado. Eso es algo muy bueno. Les agradezco mucho para que podamos escuchar con nitidez, con mucha atención a la hermana Delia, que va a estar dando esta plática, la hermana Delia Celis. Y también recuerden que hay tiempos de preguntas y respuestas. Para que lo hagamos de manera ordenada, pues usted puede ir elaborando sus preguntas en el chat y al final de la conferencia, con mucho gusto la hermana estará contestando a todas sus preguntas. Queremos que sea algo interactivo. Ustedes van a escuchar lo que es una conferencia, sin embargo, va a ser muy importante pues estas reflexiones de ida y vuelta para que también todos podamos edificarnos y tal vez podamos considerar cosas que no habíamos considerado, ¿verdad? Este tiempo de preguntas y respuestas ayuda mucho. Y como decía la semana pasada, hermanos, en Lucas 6:47, Lucas capítulo 6, versículo 47, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, este se compara con un hombre sabio. Así que no solamente somos llamados a conocer a Jesús, sino también somos llamados a escuchar a Jesús, pero también a poner en práctica las palabras de Jesús. Y quiera el Señor que en esta tarde podamos considerar todo lo que vamos a estar escuchando y pues tengamos la disposición dada por el Evangelio para que, por el Espíritu Santo, para que pongamos en práctica todo lo que nosotros escuchemos.
Y sin más preámbulos, hermanos, quiero compartir con ustedes que es un gozo y un privilegio y una bendición poder tener en esta tarde, noche, a la hermana Delia Celis Vera. En la publicidad aparece como Bárcenas, algo pasó por ahí, pero es Delia Celis Vera. La hermana Delia es esposa del pastor Wilbur Madera, pastor de la iglesia Shalom en Mérida, Yucatán. Ella nos estará compartiendo esta plática, esta conferencia, Conoce a tus hijos, que sin lugar a duda, pues estoy seguro que será de mucha bendición para nuestras vidas. Hermana Delia, ¿está por allí? Buenas noches, pastor. Hola. Pues no sé si quiera bueno, ahí está. Ahí, sí la ven, ¿verdad? Bueno, algunos la ven. Buenas noches, hermana. Pues estamos listos, hermana, para escucharla. Que el Señor la bendiga y que podamos aprender mucho en esta noche y aplicar mucho a nuestras vidas. Gracias, pastor. Por aceptar la invitación. Gracias. Voy a compartir con ustedes una presentación, así que realmente no me van a ver a mí, sino van a ver la presentación. Nada más necesito ver que lo esté haciendo bien. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, hermana, se ve bien. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Pues esta noche vamos a estar hablando de, bueno, como dice el título, Conoce a tu hijo, algunas cosas generales acerca de los hijos. Yo tengo 2 hijos, uno de casi 25 y una niña de 18, y cada uno de nosotros tiene hijos de diferentes edades, y los que están acá que son maestros tienen la bendición de ministrar a los hijos de otros, ¿no? Salmo 127, versículo 3 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Si estás escuchando esta plática es porque has recibido esta clase de herencia por parte de Dios o eres un maestro que enseña a la herencia de otra persona. Cada padre ha recibido una herencia diferente, cada hijo es totalmente diferente. Si tienes más de un hijo, sabrás que esto es cierto. Pueden hermanos tener los mismos padres, crecer en el mismo contexto, recibir las mismas oportunidades y aún así cada uno responde totalmente diferente a las experiencias de la vida. Y si solo tienes uno es suficiente para hacerte ver que cada persona es única. Cada hijo tiene sus peculiaridades y su personalidad, sus propios gustos y sus hábitos. Además, cada hijo viene con la naturaleza pecaminosa incluida desde que nace. Así que tiene también debilidades y fortalezas espirituales. Nuestros hijos no siempre responden como quisiésemos que lo hagan a las diferentes circunstancias de la vida. Son personas imperfectas en proceso de formación y transformación. Así que muchas veces nos enfrentamos con reacciones y acciones que pues, nos pueden tentar a desanimarnos o entristecernos, incluso enojarnos. Todos hemos sentido alguna vez que como padres estamos tal vez haciendo algo mal o nos preguntamos si hemos hecho mal para que nuestro hijo haga eso, ya sea que nuestro niño esté pequeño y no quiere recoger sus juguetes o sea un preadolescente rebelde. Vienen estas preguntas a nuestra mente, ¿no? Y quisiéramos como padres que las cosas muchas veces fuesen más fáciles o más claras, que tuviésemos recetas. Pero confiamos en Dios y en su palabra, que dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Esto qué quiere decir? Que no existen casualidades. Dios te eligió para esta labor de ser papá. De antemano eligió al hijo que tienes. Te ha dado una tarea específica que es criarlo en los caminos de Dios y te habilita para esta tarea. Una tarea de buenas obras preparadas con anticipación para ti, posibles solamente por Cristo Jesús, ¿no? Entonces, hoy, más que ver las diferencias en los hijos según sus edades, esto lo vamos a hacer un poquito más en la próxima plática, hoy vamos a hablar acerca de algo en lo que todos nuestros hijos se parecen. Vamos a estar hablando acerca de una verdad en todos los hijos. Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, ¿no? Esta es una
una realidad, independientemente de la edad de nuestros hijos. La necedad está en el corazón de nuestros hijos y en nuestro corazón, según Jeremías 17:9, es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, esta es una verdad. Hay necedad en el corazón de los hijos. La Biblia enseña que el problema del ser humano está dentro de él, en su corazón. Y esto lo podemos ver en varios versículos. Vemos Mateo 15, del 18 y 19, que dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Y vemos esta misma enseñanza en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, algo que quiero que tengamos muy claro es que cuando la Biblia habla del corazón, no se refiere a solamente sentimientos y emociones. Estamos acostumbrados a ver la imagen de un corazoncito y pensamos en eso, en emociones. Cuando la Biblia habla de corazón, se refiere a el hombre interior, la parte que es invisible para el hombre, pero es visible para Dios, de donde surgen las decisiones, en donde se albergan nuestros deseos, nuestras creencias, nuestras motivaciones. Esta realidad es del corazón como la centralidad de nuestra conducta, es verdad, tanto para los papás como los hijos. A veces queremos encontrar la explicación del comportamiento de nuestros hijos en sus experiencias pasadas, ¿no? Pensamos que las experiencias de los años de infancia o de la adolescencia determinan el tipo de persona que vas a ser en la vida adulta, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Si nosotros creyéramos esto, podríamos ver que estas serían siempre una realidad. Un niño rechazado va a resultar como un adulto deprimido, o un único hijo varón con puras hermanas va a ser afeminado, ¿no? O hijo de una familia de delincuentes es un delincuente juvenil. Pero esto no es así. Y si estas oraciones les hacen dudar y digo, bueno, sí, pero es que sí, si el niño es rechazado, sí va a tener problemas. Bueno, si no creen esta, a ver si la creen. Hijo de cristianos igual a un cristiano comprometido. La explicación que la Biblia da no es tanto en el pasado. De alguna manera el pasado nos dificulta a veces tomar buenas decisiones, pero no es la causa, sino nuestro corazón, según la Escritura. Tampoco las dificultades de nuestro presente del presente de sus hijos son una explicación al comportamiento actual, sino diríamos que todo preadolescente es rebelde. No pueden haber preadolescentes que no lo sean. O todo alumno con una maestra injusta va a ser un alumno irrespetuoso. No necesariamente es cierto. O los cambios hormonales hacen una persona totalmente enojona e irritable. Bueno, nos pueden tentar, pero no necesariamente esto es cierto. Lo que la Biblia enseña a través de varios pasajes es que la conducta viene del corazón. Ciertamente hay circunstancias en el pasado y en el presente de nuestros hijos que les pueden hacer más difícil tomar la decisión correcta, pero estas experiencias no determinan la decisión que van a tomar en el momento, ¿no? El verdadero culpable, dice las Escrituras, del mal comportamiento de tus hijos es tu corazón, es su corazón, su interior. Entonces, nuestra responsabilidad como papás no es solo procurar proveer las mejores experiencias para la formación de nuestros hijos, sino lo más importante es guiar y cuidar la respuesta que van a tener nuestros hijos a estas experiencias. Y ellos van a responder a estas experiencias de acuerdo a lo que hay en su corazón. Ya que el corazón determina la conducta, debemos aprender a ir al corazón de esa conducta, ¿no?
y así ayudar a nuestros hijos a entender la dinámica de su interior. Así exponer las luchas del corazón de nuestros hijos. ¿Para qué? Para poder instruirlos y guiarlos. Tal vez estas ideas quedan un poquito al aire. Vamos a tratar de aterrizarlas para entenderlas un poquito mejor. Y esto es básicamente lo que les compartía. La parte del corazón es la parte que nosotros no podemos ver, sino la ve Dios. Y ahí están los deseos, los pensamientos, las motivaciones, ¿no? Es lo que quiero, lo que me mueve, lo que pienso, lo que creo. ¿Se acuerdan cuando el profeta iba a escoger al rey de Israel? Dios lo manda a buscar al rey David, pero pues el profeta Samuel no sabía que él era el que iba a ser el rey, y veía a los hermanos de David como los posibles prospectos a ser reyes, porque eran grandes, porque eran fuertes. Pero, ¿qué dice la escritura en 1 de Samuel 16:7? Dice, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, Dios ve nuestro corazón. Lo que nosotros como papás vemos es la evidencia de lo que hay en nuestro corazón, la conducta de nuestros hijos, la actitud de nuestros hijos. Escuchamos sus palabras, podemos ver sus emociones. Esto es lo que sí es evidente para nosotros como papás. Voy a ponerles un ejemplo para hacerlo un poquito más claro. Por ejemplo, yo estoy cansada y voy a poner un ejemplo de mí como adulto, porque esta dinámica del corazón es igual para sus hijos como para nosotros los papás, ¿no? Estoy cansada, quiero acostarme a descansar. Eso es un deseo. En el corazón están los deseos. Pero en ese momento llega mi hijo diciéndome que tenemos que salir porque necesita para el día siguiente un material que le pidió la maestra y que no tengo y que hay que ir a comprar y son las 8 de la noche. Esto es una escena muy típica a veces con los hijos. Entonces me enojo y le recuerdo a mi hijo que tiene que ser más responsable, que tiene que pedir las cosas con anticipación, ¿no? Y tal vez lo hago no en un tono de calma, sino en una actitud de enojo. ¿Y cómo no me lo dijiste antes? Acabo de regresar a la casa, justo cuando me voy a acostar. Bueno, ciertamente mi hijo necesita desarrollar mejores hábitos administrativos y ser considerado con los demás. Y es culpable de su responsabilidad, pero no es culpable de mi enojo. No es culpable de mi falta de paciencia, no es culpable de mi tono de voz. De eso yo soy culpable. El enojo es visible y surge del corazón, porque en ese corazón había un deseo, mi deseo de descansar, que no era un mal deseo, pero no se cumplió y entonces surge el pecado. Y esto es lo que pasa muchas veces con nuestros niños. Para entenderlo aún más, voy a mostrar una imagen. Necesitamos atender el problema de la mala conducta y la mala actitud, pero también la raíz del problema, que es su corazón. En el corazón es donde radica la envidia, el egoísmo, el control, los celos. Es lo que decía, ahí están las motivaciones, nuestros anhelos. Y lo que sí vemos en nuestros hijos, agresión, berrinche, gritos, reclamos, quejas, muecas, lloriqueos. Esto es lo que vemos. Y lo que nosotros vemos es una pista de algo que está pasando en su interior, ¿no? Por ejemplo, un niño pequeño que hace berrinche porque le dijiste que no le vas a comprar algo que quiere. El lloriqueo es lo que vemos, pero es una pista de algo más profundo, de egocentrismo en su corazón, de que piensa solo en sí mismo y que quiere que su deseo, su voluntad se cumpla. O el hijo que se queja porque le gustó más el regalo que recibió su hermano y no él. Y la queja es lo que vemos una actitud que no nos gusta,
pero es evidencia ¿de qué? De envidia en su corazón. O el hijo preadolescente que se queja porque lo pones a lavar trastes o porque lo pones a limpiar su cuarto. La queja es evidencia de algo más profundo, un deseo egoísta de autonomía en lugar de sumisión. Y puedo mencionar muchos ejemplos y lo más probable es que ustedes como papás también tengan ejemplos. Conforme nuestros hijos crecen, los ejemplos cambian, pero la dinámica del corazón sigue siendo la misma. Incluso podemos dar ejemplos de nosotros mismos como padres, porque esta es la dinámica de nuestro corazón. Nosotros como padres necesitamos atender el problema de la queja, del berrinche, de la mala actitud, pero no quedarnos solo ahí. Porque cuando solo vemos lo obvio para nosotros, no va a haber una transformación total, va a ser un remedio temporal, porque el verdadero problema está más adentro, está en su interior, en su corazón, porque según lo que vimos en el pasaje de Lucas y en el otro pasaje, que del corazón es donde surge tanto lo bueno como lo malo. Como dije al principio, lo que hay dentro del corazón de nuestros hijos no lo podemos ver con claridad. Lo que sí podemos ver son sus conductas, sus actitudes, escuchamos sus palabras y estos nos dan una pista de lo que hay dentro. Y tenemos entonces como papás que convertirnos en investigadores. Tenemos que hacer el trabajo de observación y el trabajo de investigación. Entonces, no veamos solo lo que está frente a nuestros ojos. Y por eso puse ahí la imagen de David, porque el profeta solo veía a un jovencito y no veía el corazón de David como lo hacía Dios. Dios mismo se refieren a David en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando nosotros veamos el mal comportamiento de nuestros hijos, preguntémonos, ¿de qué es culpable mi hijo? Obviamente vemos su culpa en el momento, lo que está frente a nosotros, la mala actitud o la desobediencia. Esa parte es bastante obvia, pero tenemos que ir a más adentro para que no estemos solo poniendo remedios temporales, sino sean realmente una guía que va de adentro hacia afuera. Vamos a poner algunos ejemplos para que vaya quedando esto un poquito más claro. Vamos a pensar en las quejas. Cuando escuchamos quejas en nuestros hijos, y pueden ser desde los chiquititos que no les gusta la comida, hasta los grandes que no les gusta el trabajo, o siempre hay algo de que se quejan los hijos, ¿no? ¿Qué puede haber en ese corazón? ¿Cuál es el pecado? La queja es la pista de algo más profundo. Bueno, puede ser que en ese corazón hay egocentrismo, también puede haber blasfemia, porque muchas veces la queja es una manera de decir Dios es malo, porque no me da lo que yo quiero o porque no me da lo que a mí me gusta. Entonces es una manera de quejarte de Dios y hablar mal de Dios, ¿no? Entonces, si este es el problema, ¿cuál sería la virtud que como papás tenemos que trabajar? Pues tenemos que trabajar en que nuestro hijo desarrolle contentamiento, que nuestro hijo desarrolle gratitud. Muchas veces nos dedicamos solo a querer cortar lo que está frente a nuestros ojos, ¿no? La queja. Pero la queja, pueden los niños agarrar la buena costumbre de no quejarse, pero se trata de transformar ese corazón, porque el hecho de que no lo digan no necesariamente quiere decir que por dentro están teniendo contentamiento y gratitud, y es ahí a donde queremos llegar con nuestros hijos. Un niño que no hace lo que se le pide, o no lo hace cuando se le pide, o hace exactamente lo opuesto a lo que se le pide. ¿Cuál sería el pecado o el problema dentro de su corazón? La desobediencia, la rebeldía a la sumisión, el no querer someterse, el deseo de autonomía. Ese es el problema más profundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar como papás? La obediencia,
la sumisión de su voluntad, porque eso es obedecer. Obedecer es someter mi voluntad a la voluntad de otra persona, ¿no? Tenemos que ayudarlos a ese proceso de sumisión, porque Dios nos llama a la sumisión en diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿no? Otro ejemplo, el niño que le pega a su mamá. Y esto es desgraciadamente muy común, especialmente con los niños pequeñitos, que le pega a la mamá o le pega a la maestra, y muchas veces hasta nos causa risa dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pecado ahí? Pues la falta de respeto, la deshonra. ¿Y cuál es la virtud que debemos estar desarrollando en nuestros hijos? El respeto a los demás, ¿no? El presumir, el que nuestro hijo sea presumido. ¿Cuál puede ser el problema en el corazón? Orgullo, soberbia. ¿Y qué tenemos que ayudar a nuestros hijos a desarrollar? Humildad. Un niño que hace berrinche. ¿Cuál es el problema de su corazón? El desenfreno, el egocentrismo. Entonces, ¿qué es lo que como papás tenemos que desarrollar? Dominio propio, el autocontrol, ¿no? Si se dan cuenta con todos estos ejemplos, hay tres cosas básicas. Uno, lo que se ve. Dos, la falta que generalmente que necesitamos atender, que es lo que está más profundo. Y tres, es el ir más allá y ayudar a nuestros hijos a desarrollar aquellas cosas que no le van a venir fácil. Recuerden que nuestros niños nacieron con una naturaleza pecaminosa. Nuestra tendencia natural no es a tomar decisiones sabias, sino a hacer aquellas cosas que no son buenas. Eso es lo que les viene fácil a nuestros niños. Entonces, lo que nosotros somos llamados a hacer como sus guías espirituales es a no dar rienda suelta a esa naturaleza pecaminosa y enseñar. Parece que momentáneamente perdimos la conexión con la hermana Delia. Vamos a ver si es algo, esperemos que sea algo momentáneo y pueda regresar a la normalidad. Vamos a esperar a ver si ahorita, bueno, son las cuestiones con las que tenemos que lidiar en este tipo de eventos. La tecnología a veces nos juega malas pasadas, pero vamos a ver si en un momentito más la hermana regresa. Abandonó la reunión para volver en un momento y esperemos que así sea. Bueno, nada más comentar rápidamente, creo que lo que la hermana está exponiendo es lo que dice el apóstol San Pablo en la epístola a los Efesios. La epístola a los Efesios dice que debemos desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, creado conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Y este es un proceso de arrepentimiento. Regularmente como padres nos enfocamos en las acciones de los hijos, pero dejamos de enfocarnos en el corazón, en aquello que motiva las acciones. Y a veces queremos
a través de una corrección externa, tratar de que la conducta de nuestros hijos cambie. A lo mejor puede cambiar temporalmente, pero si no hay un cambio de corazón, ese cambio externo será un cambio solamente temporal, no será un cambio profundo. Por eso dice la palabra del Señor que debemos desvestirnos del viejo hombre, abandonar los viejos hábitos. Y solamente sucede cuando hay un genuino arrepentimiento. Y es ahí donde los padres que desarrollan ese pastoreo en nuestros hijos, ¿no? Predicarles el evangelio. No solamente pedirles que cambien su comportamiento, porque esto no sería suficiente para que hubiera un cambio profundo, ¿no? Hablando un poquito de lo que estaba comentando la hermana, lo que se ve son las acciones externas, pero el cambio tiene que venir de adentro hacia afuera. Si solo cambiamos las acciones externas, no estamos haciendo mucho. A lo mejor nuestros hijos temporalmente se van a portar bien, pero si no hay un cambio profundo, entonces cuando no estemos nosotros, van a hacer finalmente lo que hay en su corazón, que es lo que decía en este momento la hermana, ¿no? Así que creo que lo que estaba desarrollando hermana, o la idea, según la entiendo, es eso, ¿no? Desvestirse del viejo hombre y vestirse de nuevo. Y ese es un proceso de arrepentimiento. Y es ahí donde debe entrar un pastoreo, paciente de parte de los padres, donde nosotros no perdamos de vista el corazón, aquellas cosas que motivan las acciones de nuestros hijos. Lo que algunos teólogos llaman el pecado detrás del pecado, es decir, los ídolos del corazón, aquello que está dirigiendo la vida de nuestros hijos, aquello que está motivando a que nuestros hijos hagan lo que están haciendo. Y a veces, pues eso lo pasamos por alto, ¿verdad? Y solo nos enfocamos en un cambio externo. Así que creo que por ahí es donde la hermana estaba reflexionando respecto a los padres. Hermano, no sé si hasta este momento tengan ustedes alguna pregunta, algún comentario, y quieran ustedes ahí en el chat comentar algo, tal vez algo que no sabían, algo que para ustedes está siendo revelador, está siendo nuevo, algo que están descubriendo, o alguna duda respecto a lo que hemos estado viendo. En tanto que la hermana se conecta, podemos interactuar un poco y compartir nuestras reflexiones y aquellas cosas que pudiesen ser útiles para todos los que estamos conectados. No sé si alguien tenga algún comentario. ¿O no hay? Creo que hay una pregunta en el chat. Sí. Ay, perdón. Sí, No adelante. sé. ¿Puedo hablar? Sí. Sí, adelante, Por ejemplo, Radaí López de San Luis Potosí. La hermana comentaba que muy probablemente también había maestros. Cuando esta situación se presenta en las iglesias, porque en las iglesias no todos son maestros de profesión, sino que son hermanos que por amor están trabajando frente a un grupo con niños, y hay niños de mucha dificultad en cuestión de conducta. ¿Cómo actuar? O sea, nosotros a lo mejor podemos elaborar un diagnóstico medio atrevido ahí de decir, bueno, ¿qué trae este pecado? ¿Cómo lo podemos manejar con los padres y con el mismo niño? Bueno, en lo personal, hermana, a reserva de que lo que la hermana Delia pueda decir al respecto, que seguro que será mucho más preciso, pero como son menores de edad, es importante que nosotros estemos, bueno, que los maestros estén en una comunicación constante con los padres. Y los maestros pueden ayudar mucho a los padres. Debemos recordar, hermanos, que la educación cristiana de los hijos no es de la iglesia. La educación cristiana de los hijos es de los padres. Es una responsabilidad que Dios nos ha dado a los padres. Los maestros no deben asumirse como los redentores de los niños. Lo que sí pueden hacer es, tal vez con los padres, de una manera muy gentil, amable, humilde, tratando de ayudar, de coadyuvar al ministerio de los padres, hacer notar actitudes que los hijos están teniendo en ese tiempo de clase. A lo mejor, como decía la hermana Delia, vemos a un niño que le está quitando la hoja a otro niño, que le rompe su trabajo que está haciendo, que le quita su lápiz y le rompe la punta.
Ese es, podemos decir, la punta del iceberg, es el fruto, pero no es la raíz. La raíz es algo más profundo. A veces las raíces son fáciles de descubrir, a veces no son tan fáciles. A veces con mucha facilidad podemos ver cuál es el pecado debajo del pecado, detrás del pecado. ¿A qué me refiero con el pecado detrás del pecado? Cuando, lo que decía, ¿no? Cuando un niño le rompe su papel a un compañerito, ese es el pecado. Pero hay un pecado detrás de ese pecado. Hay algo que está motivando esa acción. Esa acción no es fortuita, no es así accidental. Entonces, considero que son cosas que pueden platicarse con los padres, que son finalmente los responsables y los que deben tomar medidas en su momento, ¿no? Con sus hijos, y que conocen mejor a sus hijos, porque los maestros tienen a los niños 1 hora y media a la semana, los padres lo tienen el resto de la semana. Así que los maestros pueden coadyuvar, no tanto quejándose, ¿no? Pero sí compartiendo inquietudes que tengan respecto a los pequeños, ¿no? Y tal vez los padres no tengan ese entendimiento de por qué mi hijo está haciendo lo que está haciendo. Y es ahí donde estas capacitaciones son muy importantes, porque podemos orientar a los padres y hacerles ver que el problema no es solo que rompió la hoja. Hay algo que está pasando en su corazón, y las pautas, esa es una acción, pero la pauta de ese niño va a ser la misma en todas las áreas donde él se mueva, en la casa, en el supermercado, en la escuela dominical, etcétera. Cuando vemos un niño, por ejemplo, berrinchudo, no comienza a ser berrinchudo en el momento que está en la iglesia o en el momento que está en el súper. Es un niño que regularmente tiene ese patrón de vida. Entonces, lo importante es descubrir qué está pasando en el corazón, qué está deseando, qué está creyendo, cuáles son las motivaciones que están haciendo que el niño haga lo que hace. Aquí el punto es la motivación. ¿Por qué el niño está haciendo eso? ¿Por qué el joven está actuando de esa manera? Entonces, repito, a veces es fácil ver las raíces, a veces no es tan sencillo, ¿no? Entonces ahí es donde realmente es un trabajo de los papás. El maestro puede coadyuvar, pero finalmente ese ministerio lo deben hacer los padres. Pero por eso este tipo de pláticas son tan importantes y tan reveladoras, para que entendamos la cuestión de la motivación del ser humano y cómo podemos nosotros coadyuvar, cómo nosotros debemos, por dónde debemos indagar, por dónde debemos empezar a investigar, ¿no? Eso es algo importante. Sí. Pastor, fíjese que hay otra pregunta de Priscila García donde dice, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar las virtudes que necesitan? Particularmente cuando tenemos hijos pequeñitos que apenas empiezan a hablar. Pues es una buena pregunta. Cuando regrese la hermana te la contestará. Ok, y luego nuestro hermano Marco Reyes dice, sin un cambio en el corazón, solo hacemos contingencia conductual. Así es. Pues así es. Y la verdad es que miren, a veces decimos, eso lo he escuchado muy comúnmente de los padres, que dicen, no, pues es que mi hijo todavía está chiquito y todavía no entiende. Pero cuando crezca, ya va a entender. Cuando tenga unos 5 o 7 años, ya va a entender. Y a veces lo que vamos haciendo con los hijos es tratando de cambiar su conducta con estímulos. Si te portas bien, te voy a comprar un chocolate. Si te portas bien, te voy a comprar un helado. Si te portas bien en la clase de escuela dominical, te voy a llevar a comer una hamburguesa. Y entonces, bueno, son estímulos, pero la motivación del niño no es la correcta. Debes portarte bien porque eso es lo que agrada a Dios. Eso es lo que Dios quiere, espera de ti, ¿no? Entonces, es ahí donde a veces nosotros somos muy pragmáticos. Hay cosas que funcionan y entonces les damos ciertos estímulos para que ellos hagan lo que queremos que hagan. Pero eso no cambia el corazón. El único que puede cambiar el corazón es el Señor. Ahora, pensando en los niños muy pequeños, todos los seres humanos somos personas morales, somos personas espirituales. O sea, aún las personas que tienen problemas, digamos, a nivel cerebral, personas que son personas morales, no dejan de ser seres humanos. Entonces eso debemos tomarlo en cuenta.
El niño pequeño también es una persona espiritual y moral y debe ser recreada a la imagen de Jesucristo. Ahora, ¿cómo? Creo que ahí la hermana podría ayudarnos mucho cuando regrese, de la manera en que se puede trabajar con un niño pequeño, ¿no? Porque todavía no entiende. La verdad es que hay cosas que todavía no entiende, su nivel cognitivo es muy básico, o sea, es pequeño, ¿no? Pero bueno, ahorita esperamos que la hermana cuando regrese nos pueda ayudar. Hay otra pregunta, pastor, donde también un poquito lo de Radi que había comentado, de cómo podemos ser de ayuda a nuestros alumnos, pero ya con Radi López de San Luis Potosí creo que más o menos se despejó esa pregunta, pastor. Sí, lo importante, hermanos, es que pensemos cuando veamos, y en nuestras propias vidas igual. Hay un esquema muy sencillo que nos puede ayudar para que nosotros entendamos la cuestión de la motivación humana. Primero tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son las circunstancias? ¿Qué está pasando alrededor de la persona? ¿Qué circunstancias están afectando externas? Cosas que no están bajo el control de la persona. Número 2, ¿cómo está respondiendo la persona a las circunstancias? Este es el fruto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de fruto está dando la persona? ¿Está dando un buen fruto o está dando un fruto que no es bueno? Acuérdense lo que la Biblia dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice la Biblia? Habla la boca. Entonces, nuestras palabras, nuestras acciones se corresponden al estado de nuestro corazón. Ahí está la hermana. Ya regresé, perdón, y yo seguí hablando. No se preocupe, hermana. ¿Hasta dónde llegamos? Llegamos hasta... ¿A dónde estábamos? Es que no sé dónde se quedó usted. Yo me di cuenta, yo me di cuenta hasta que me vinieron a avisar, así que... y alguien ya contestó el ejemplo. De pegarle a mamá, presumir, hacer el berrinche, ahí se quedó. Hablé bastante entonces, ok. Sí. En esa diapositiva se quedó donde habla de pegarle a mamá, presumir y el berrinche, hermana Nana. Hermana, no sé si se pueda que podamos hacer una pregunta y después retomar lo que usted estaba diciendo, porque hay una pregunta que me parece muy interesante y relevante. Claro que sí, pastor. ¿Cómo ayudar a un niño pequeño cuando hace berrinche? O sea, una consideración práctica, ¿no? Que todavía no entiende. O sea, si tú le dices, no, que mira el evangelio, Cristo murió por ti, pues es un niño de 8 meses, de 9 meses. ¿Cómo ayudas a un niño a trabajar con la profundidad de su corazón, pero para que haya un cambio? O sea, ¿cómo irlo induciendo? ¿Cómo ayudarlo a esa edad? Ok, bueno, específicamente de berrinche. Los berrinches realmente empiezan desde que los niños son muy chiquititos, ¿no? Y bueno, hay varias cositas. Ya había yo hablado un poquito más acerca de los pasos de cómo ayudar a nuestros hijos a examinar su corazón. Sin embargo, hablando del berrinche, estamos hablando de niños muy chiquitos, y entonces la parte del diálogo se da un poquito más grande. Berrinche, lo primero que tenemos que reconocer es que requiere de público. Si no hay público, no hay berrinche. De hecho, estoy segura que han visto varios niños que hacen berrinche y la mamá se sale del cuarto y deja de hacer berrinche, camina, sigue a su mamá para que lo vea y sigue el berrinche, ¿no? Porque el berrinche necesita de público. Si no hay público, no hay berrinche. Entonces, una de las recomendaciones muchas veces es, cuando termines tu berrinche, seguimos platicando, ¿no? y retirarse para que se detenga el berrinche. Otra cosa que muchas veces hacemos con el berrinche es que lo queremos solucionar en el momento y solo hacemos la problemática más grande, porque hay más llanto del niño y hay más enojo por parte del padre. Entonces, lo que se recomienda es, uno, hacerle ver que está haciendo un berrinche. Dice, eso que estás haciendo es un berrinche. Y los berrinches en esta familia no son aceptables. Y ya, y ni modo, se esperará que acabe el berrinche. Luego del berrinche,
debe haber alguna consecuencia. Porque a veces ya que pasa el berrinche, ya todos felices y contentos y no pasó nada, ¿no? Y entonces cuando no hay consecuencias por un mal comportamiento, estamos reforzando ese mal comportamiento. Entonces, mi experiencia con mis hijos fue que hacían el berrinche, y esa era mi frase: los berrinches en esta familia son inaceptables. Y ellos solo lo escuchaban y ya no. Y ya que estaban todos felices y contentos, me acercaba, yo ya estaba tranquila y le decía: ¿te acuerdas del berrinche que hiciste? Los berrinches tienen consecuencias. Y había una consecuencia posterior, ¿no? La verdad que cuando mi hijo nació, yo procuré ser muy, muy, muy constante y consistente en no permitir que no hubiese consecuencias cada vez que había un mal comportamiento. Entonces puedo decir que mi hijo me hizo 3 berrinches en toda su vida y no me hizo ni una más. O mi hija, o me agarró más cansada, o más floja, o quién sabe, pero ahí sí hubieron más berrinches, ¿no? Pero sí recordar que no se trata de sobrevivir un berrinche, se trata de corregir el berrinche, haciéndole saber al niño que no es un medio apropiado de comunicación. Los berrinches quieren comunicarte algo que no quieren hacer o algo que quieren que les des, entonces hay que darles alternativas, no así se piden las cosas. Y no sucumbir al berrinche. Si hace un buen berrinche y le doy lo que quiere, lo más probable es que estoy reforzando que lo repita. Entonces tenemos que tener cuidado que eso no suceda. Eso es en cuanto a los berrinches, Pastor. Gracias, hermana. Seguimos, continuamos. Está muy interesante. Ok. Bueno, voy a compartir pantalla de nuevo y a ver si lo estoy haciendo bien. Y Pastor, si me vuelvo a desconectar, creo que le avisaron a mi esposo y él vino corriendo, pues creo que así sería otra vez. Sí, hermana, claro que sí. Estamos pendientes. ¿Ya se ve? Sí, ¿verdad? Listo, sí, correcto. Voy a regresarme porque estaba yo... Ahí llegué allá, ¿no? No, adelante, más adelante, hermana. ¿Más adelante? Más adelante. ¿Más? Ahí está, berrinche. Ahí está, ahí. Ok. Bueno, entonces, y puse más ejemplos, ¿no? El niño que no comparte y pega a otros, lo que hay en su interior es egocentrismo, y la virtud que tenemos que desarrollar es la generosidad y la bondad. El adolescente que gira los ojos cuando le das un consejo o una instrucción, lo que hay en su corazón es falta de respeto, impaciencia, y lo que tenemos que desarrollar en ellos es respeto y paciencia. Y una de las debilidades de los adolescentes es que se creen sabios en su propia opinión, como dicen las escrituras, y tenemos que ayudarlos a considerar que eso es también soberbia, muchas veces es por soberbia, y que ellos tienen que desarrollar humildad. Entonces, cada frase que sale de la boca de nuestros hijos o cada conducta equivocada que vemos en nuestros hijos es una pista de lo que tenemos que enseñar como padres. Por ejemplo, estoy segura que todos han escuchado estas frases: no es justo, déjame en paz, no me molestes, ¿por qué siempre me dices a mí? ¿Por qué no a mi hermana? O el niño que llora porque quiere ese yogur antes de irlo a pagar a la caja, ¿no? Todos estos son pistas o evidencias de algo más profundo. Y por eso yo decía que como padres nuestro trabajo es el de investigadores. No solo es observar lo que es observable, sino tratar de investigar qué hay más adentro, qué está sucediendo adentro que hace que salgan esas palabras o que salga esa conducta. Entonces tenemos que ayudar a nuestros hijos a examinar su corazón. Una de las mejores maneras
que nosotros podemos ayudar a nuestro hijo a cualquier edad es desarrollar el hábito, ayudarlos a desarrollar el hábito de examinar su corazón y nosotros como padres acompañarlo en el proceso, porque este hábito se tiene que desarrollar, no nos viene fácil ni a nosotros mismos como adultos. Es importante desarrollarlo en nuestros hijos y esto lo hacemos con ellos a través del diálogo. Dependiendo de la edad de nuestros hijos, serán la cantidad de las palabras y la extensión de nuestra conversación. Muchas veces con los niños más pequeños es más un monólogo y conforme van creciendo se convierte más en un diálogo, ¿no? Pero lo que queremos descubrir y lo que queremos que nuestro hijo descubra es qué hay en su corazón, en qué tienen que trabajar ellos, ¿no? Entonces, voy a compartir con ustedes estos pasos, son 5 pasos de preguntas de un diálogo, de cuando nuestro hijo hace algo incorrecto, el tipo de preguntas que debemos hacer para ayudarlos a desarrollar el hábito de examinar su corazón. El paso 1, las primeras preguntas que debemos hacer es que tienen que ver con identificar cuál fue el detonante que hizo salir estas cosas de mi corazón o estas palabras de mi corazón. ¿Qué pasó? Cuéntame lo que sucedió. Aun cuando nosotros hayamos estado presentes, es bueno preguntar para entender su corazón, cómo lo interpretó, ¿no? Entonces, ¿qué te dijo Juan? Le pegaste a Juan. ¿Qué te dijo Juan? Cuéntame lo que sucedió. ¿Qué te dijo? ¿No? Y viene el paso 2, preguntas que los ayuden a verbalizar lo malo que hicieron, ¿no? ¿Qué hiciste cuando Juan te dijo eso? ¿Cuál fue tu conducta? ¿Cuáles fueron tus palabras? Tenemos que considerar que aun cuando Juan haya sido grosero y Juan haya dicho algo ofensivo, nuestro hijo sigue siendo responsable de cómo responde a esas malas palabras o a esa agresión, ¿no? Tristemente tenemos la costumbre de echar la culpa a otros, desde el Edén, ¿no? La mujer que me diste, la serpiente, siempre queremos echar culpas fuera de nosotros mismos, pero las escrituras nos enseñan que el problema reside en nosotros, en nuestro corazón. Entonces, no caigamos en la tentación de enseñarle a nuestros hijos que no son responsables, porque a veces cuando un hijo hace lo incorrecto, ay, es que está muy cansado, es que no ha dormido bien, ay, es que eso vio que haga fulanita y por eso lo hace así. No les robemos a nuestros hijos la oportunidad de hacerse responsables de sus actos. Esta parte es muy importante para que ellos consideren su necesidad de cambio, de ser diferentes. Entonces, estas preguntas, los 5 pasos de las preguntas nos ayuda a eso. Paso 3, haz preguntas que ayuden a tu hijo a descubrir y describir las motivaciones de su corazón, o sea, lo que hay dentro de ellos, como por ejemplo, ¿en qué estabas pensando? ¿Qué sentías mientras estaba sucediendo? ¿Qué estabas tratando de lograr? Cuando mi hijo tenía 7, 8 años, una vez llegué del súper con compras y eran varias bolsas. Entonces entré y le pedí que me ayude a bajar las compras. En ese momento él estaba viendo televisión, una caricatura que le gustaba, así que no me ayudó con buena actitud. Aporrió la puerta, me mostró con su actitud, con sus gestos corporales, con su cara que no estaba nada contento porque le pedí que me ayude. Obviamente eso a mí me molestó, también tentó cosas de mi corazón y me molesté, y en eso llegó mi esposo y le conté lo que acababa de pasar y le dije, yo estoy molesta, así que tuve que hablar con él, porque lo que hizo estuvo mal y él tiene que pedir perdón. Entonces mi esposo fue a platicar con él y yo esperaba que mi hijo saliera y me pidiera perdón y me dijera, mamá, fui grosero, no debía aporrear la puerta,
perdóname porque me enojé, eso es lo que yo esperaba. Y realmente, pues sí era culpable de todas esas cosas, pero esas cosas eran, pues las cosas que yo vi, las cosas obvias. Pero en su sabiduría como papá, mi esposo le hizo este tipo de preguntas que lo ayudaron a analizar su corazón, a ver qué había adentro. Entonces, cuando mi hijo salió a pedirme perdón, lo que él me dijo fue: mamá, ¿me perdonas porque pensé más en mí que en ti? Que no quería dejar de ver mi caricatura y no pensé en que tú necesitabas ayuda. Fui egoísta. Y ese fue su pedido de perdón. Entonces, ahí es a donde queremos llevar a nuestros hijos, a que no solamente puedan reconocer sus faltas de mala conducta, mala actitud y malas palabras o palabras irrespetuosas, sino también lleguen a reconocer que Él las está motivando, qué hay en su corazón. Ahí queremos llegar con ellos. Tenemos que considerar que sus conductas y sus palabras son evidencias, son pistas de algo más profundo en su interior. Paso número 4. Ayuda a tu hijo a evaluar desde el punto de vista bíblico sus acciones y sus motivaciones. Entonces tenemos que preguntarles qué dice la Biblia acerca de lo que hiciste, qué dice la Biblia de lo que dijiste, cómo se llama eso que hiciste. Eso es venganza, eso es devolver mal por mal. ¿Y qué dice la Biblia? Que debemos devolver, responder con bien el mal que nos haga, ¿no? Y hablar acerca de lo que la Biblia dice, tanto de la conducta externa, o sea, la manifestación externa, las palabras, las conductas, como la motivación interna que había en su corazón: envidia, celos, rebeldía, deseos de control, deseos de venganza. Queremos ayudarlos a evaluarse. La Biblia es rica en palabras tanto de virtudes que debemos desarrollar como pecados que debemos eliminar de nuestras vidas. Y hay que enseñarles a nuestros hijos todas estas cosas. Y el paso último, el 5, ayuda a tu hijo a desarrollar una respuesta bíblica. ¿Qué debiste haber hecho? ¿Qué debiste haber dicho? ¿Cómo debiste haber respondido de acuerdo a lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que trae gozo a Dios en una situación? ¿Qué debes cambiar en tu interior? Y esto es para ayudarlo a él a prepararse para cuando vuelva una tentación similar, a cómo puede responder diferente, ¿no? Como les dije al principio, estos 5 pasos son los mismos para todos los hijos, independientemente de su edad. Pero dependiendo de su edad, serán preguntas o serán enunciados. Y cuando digo enunciados, me refiero a que tú como papá articulas la respuesta. Por ejemplo, en vez de qué dice la Biblia, para un niño de 11, 12, ¿qué dice la Biblia acerca de cómo debiste responder? Para un niño chiquito es: la Biblia dice que tú debiste hacer tal cosa, ¿no? Entonces, y poco a poco vamos convirtiendo nuestro monólogo con los niños pequeños a diálogos con nuestros niños preadolescentes. El orden en el que debemos ir aumentando de enunciado a pregunta es el siguiente. La pregunta 2 es: ¿qué hiciste? Les vamos diciendo qué hicieron mal. La 4 habla de qué dice la Biblia. La 5, cómo va a responder la próxima vez. La 1, qué estaba sucediendo a tu alrededor. Y la 3, ayudarlo a descubrir su interior. Esa es la más difícil. ¿Qué había en tu interior? La número 3. Entonces, en este orden vamos cambiando de enunciados a preguntas de acuerdo a la edad de nuestros niños, ¿no? De esta manera vamos a orientar el corazón de nuestros hijos hacia Dios. A donde los queremos llevar es al arrepentimiento y a la confesión de pecado, que ellos puedan descubrir qué hay en su interior y puedan pedir perdón de su interior, porque como dice las Escrituras, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si trabajamos en nuestro interior primeramente de manera consecuente, el exterior también va a cambiar.
La Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Necesitamos convertirnos en un padre que intencionalmente investiga, y guía a su hijo a examinar su corazón. De esta manera vas a dar instrucción perdurable para su vida. No van a ser solo correcciones del momento, que son importantes, sino va a ser instrucción para el resto de su vida y para su vejez. Independientemente de las diferencias entre hijos, independientemente de la diferencia de edad, todos los hijos se parecen en esto. La necedad está ligada a su corazón, que es engañoso y perverso. Lo natural en nuestros hijos no es hacer lo bueno, sino lo opuesto. Pero es por gracia que sus corazones pueden ser transformados. Y Dios nos habilita a través del Evangelio para nuestra labor como padres, al ayudarlos a examinar sus corazones, no solo a cambiar sus conductas. Lo que nosotros queremos es descubrir y que Él mismo descubra lo que hay en su corazón, para que de esta manera nosotros podamos realmente guiarlos en este proceso de transformación. Y con esto, pues, termino lo que quisiera yo compartir con ustedes, y para concluir realmente quisiera hacer una oración para luego ir a un tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque ninguno de los que somos padres o incluso maestros lo somos por casualidad. Tú nos elegiste para este puesto que con anticipación has preparado para nosotros y nos habilitas, Señor, y nos das guía para poder hacerlo. Ayúdanos a convertirnos en investigadores de lo que hay en el interior de nuestros niños para que podamos guiarlos a un cambio perdurable para el resto de sus vidas y que se conviertan en hombres y mujeres que no solamente te adoren de dientes para afuera, sino con todo lo que hagan, con sus conductas, con sus actitudes, que surjan de un corazón enamorado de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, mire, hermana Delia Celis, muchísimas gracias por su participación, de mucha bendición para nuestras vidas. Y bueno, difícil es de verdad tratar de educar a nuestros hijos sin tener la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y mire, mi querida hermana, tenemos algunas preguntas para usted. Priscila García le pregunta, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar las virtudes que necesitan, particularmente cuando tenemos hijos pequeñitos que apenas empiezan a hablar? Especialmente con los niños pequeñitos, a través de los juegos es muy bonito desarrollar virtudes. Y no sé a qué virtudes se refiere, pero yo pienso en generosidad, pienso en bondad, ese tipo de humildad, ¿no? Entonces, si se trata de generosidad, ejercicios de regalar. Vamos a buscar algo para regalar a alguien y no buscar el que no es el más feo, el que ya no usas, el que te gusta, porque a los demás siempre se les da lo mejor. Un poquito que no les sea fácil, porque de esta manera estamos retando a su corazón a ir más allá, como dice la Biblia, a negarse a sí mismos y pensar en el prójimo antes que él mismo, ¿no? Y también lo de la humildad, todo lo podemos hacer con los niños chiquitos a través de juego. Por ejemplo, una de las problemáticas con los niños chiquitos, bueno, de las virtudes más bien, es que los niños chicos no actúan por convicción siempre. A veces queremos que ellos actúen por convicción. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo sientan y luego lo hagan. Pues la verdad es que hay que ayudarlos a que lo hagan aunque no lo sientan. Entonces podemos hacer juegos con ellos que los lleven a hacer aquellas cosas, ahora sí que por juego, por obediencia, y poco a poco vamos a estar nosotros escribiendo principios en su corazón, ¿no?
Quisiera pensar en ejemplos más concretos. Me acuerdo de una cosa que me pasaba mucho con mi hijo Josué, y eso es algo que puede ejemplificar lo del juego. A mi hijo, que era chico, no le gustaba perder. Yo creo que muchos papás pueden más o menos pensar relacionarse con esta experiencia. Y cada vez que jugábamos a algún juego de mesa, si él perdía, era un show. Y se molestaba, y entonces la tentación era dejarlo ganar siempre, para que eso no sucediera. Pero dijimos, no estamos desarrollando en él, pues, la virtud que viene de no siempre ser el primero, de no siempre ganar. Él tiene que aprender que otros pueden ser mejor que él. Él no tiene que ser el mejor en todo. Entonces, lo que hicimos fue enseñarle la respuesta a perder. Y le dijimos, Josué, cada vez que tú pierdas, vas a decir, perdí, ni modos. Y entonces decíamos que, como juego, Josué, ¿cómo decimos cuando perdemos? A ver, vamos a decirlo juntos. Perdí, ni modos. Y no estábamos jugando, pero lo hacíamos un juego. ¿Y cómo decimos cuando perdemos? Perdí, ni modos. Entonces jugábamos con él y ¿qué creen? Hacíamos que pierda. para que él aprendiera a decir, perdí, ni modo. Ni modo que no le era fácil. Pero, ¿te acuerdas cómo decimos cuando perdí? Otro ejemplo, pobre mi hijo, porque pues ni modo, es mi hijo y así que él fue mi conocido de India. Otra cosa que pasaba, así es, él es varón y mi hija es niña y hay 7 años de diferencias, así que nunca les tocaba ser invitados a las mismas fiestas. Así que siempre uno venía con el pedazo de pizza y al otro no, o con la canastita de los dulces y al otro no. Entonces, obviamente, esto tentaba mucho a sus corazones a compararse, a la envidia, a los celos. Entonces, les enseñamos también con juego a decir, qué bueno, hermana, que a ti te regalaron tal cosa. Qué bueno, hermana, que a ti te tocó pizza, ¿no? Porque yo me acuerdo que esa era una de las quejas de mi hijo. ¿Por qué a ella le tocan pizza y a mi fiesta dieron tamales? Me gusta más la pues, con juegos. Josué, ¿cómo decimos? Qué bueno, hermana, que te tocó pizza, ¿no? No muy convencido, pero lo hacía. No convencido, pero es lo que les digo, con los niños chicos, primero viene la acción, luego la convicción. No tenemos que esperar que lo sientan para que lo hagan. Tenemos que enseñarles a hacerlo y poco a poco ir ayudándolos a examinar su corazón para que empiece a ser de convicción. Muy bien, mi querida hermana, muy bien. Además, excelentes ejemplos. Y muchos juegos así. Por ejemplo, mis 2 hijos fueron tímidos y la timidez se ve grosera. Entonces tuvimos que ayudarlos a vencer sus temores y les decíamos, no tienes que besar a las personas, simplemente vele a los ojos y di buenos días. Y se malinterpreta, ¿verdad? A veces, muchas veces entonces, eso se malinterpreta. Sí, entonces todo a través de juegos y hacíamos, haz de cuenta que llegas a una casa, ¿qué vas a hacer? Y mi esposo siempre les decía, contacto visual, sonrisa, buenos días. Contacto visual, sonrisa, buenos días. Y desarrollar estos pequeños tips para nuestros hijos, para que a través de juegos ellos vayan aprendiendo las maneras correctas de actuar y de comportarse. Y poco a poco luego ir escribiendo en sus corazones los principios para que sea por convicción, ya no solo por práctica. Muy bien, muchísimas gracias, hermana Delia. Bueno, pues mire, tenemos aquí otra, por ejemplo, ¿cómo podemos ser de ayuda para nuestros alumnos? Aquí es un caso de una maestra. Viene siendo lo mismo, viene siendo exactamente lo mismo. Y como maestras, la ventaja que hay es que pueden ser juegos grupales. Así es, así es. Muy bien. Y bueno, Juan Ramón Martínez nos comenta, muchas veces como padres asumimos que nuestros hijos han nacido de nuevo porque van a la iglesia o
o a los jóvenes, pero no cuando cometemos este error, pero cuando cometemos este error no tratamos el corazón. A ver, lo voy a volver a leer, hermana. Muchas veces como padres asumimos que nuestros hijos han nacido de nuevo porque van a la iglesia o a los jóvenes, pero no cuando cometemos este error, no tratamos el corazón. Bueno, yo imagino que es cuando los niños van a su escuela dominical y los jóvenes a los jóvenes, ¿verdad? Que creemos que porque hacen eso, ellos van a ser, pues, salvos. Uh-huh. Y dice, cuando cometemos este error, no tratamos el corazón, dice. Así es, y podemos, obviamente, tratar, siempre tiene sus complejidades, no nos viene natural porque nos es difícil examinar nuestro propio corazón, ¿no? Uh-huh. Y lo más fácil es tratar la conducta, y ciertamente tenemos que ser cuidadosos, que no se trata solo de conocer las escrituras, ¿no? Sino se trata de vivir de manera agradable delante de Dios, y sí tener cuidado, mucho cuidado con esto. Recuerden que cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, uh-huh, usó escrituras para uh-huh, tentarlo. Así es. Entonces, no se trata solo de conocer y saber, sino se trata de realmente vivir, que tu motivo de vida sea Dios. Así y sí tenemos que ser, por eso decía en la plática, tenemos que convertirnos en investigadores, observadores, investigadores. Recuerdo una ocasión que una cuñada viajó a Estados Unidos y les trajo a mis hijos unos marcadores, trajo uno rojo y trajo uno azul, y se los dio a mi hijo por ser el mayor. Pero yo le dije, pero tu hermana escoge primero. Entonces él agarró los plumones y se los mostró a mi hija y le dijo, mira, hermana, ¿cuál quieres? Con el rojo puedes hacer flores y puedes hacer corazones, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué quería mi hijo? Que escoja el rojo, porque él quería el azul, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero con tenemos que ser observadores. A simple vista podemos ver, wow, qué niño tan lindo, pensando en su hermana y quiere que tenga el mejor. No, él quería escoja a su conveniencia, ¿no? Exacto. Tenemos que convertirnos en observadores, investigadores. Muy bien, exactamente. Bueno, Nora Córdoba, de la Iglesia Nazaret de la Ciudad de México, pregunta, ¿y cuando el padre, él no coopera? Es decir, cuando el joven viene de un hogar fracturado y su comportamiento es la respuesta a su situación, ¿cuál debería de ser nuestra actitud como maestros? ¿Cómo ayudar a ese joven? La necesidad de ese joven es la misma a un joven que no viene de un hogar fracturado. Uh-huh. Tiene una necesidad de una relación con Cristo. Uh-huh. Y a donde lo tenemos que apuntar es a Cristo. Porque no podemos componer su situación, pero la conducta viene del interior y de cómo respondemos al exterior. Entonces hay que ministrarle de la misma manera, ayudándolo a examinar su corazón. Obviamente las situaciones difíciles van a tentar su corazón de diferentes maneras y su sufrimiento es real y le va a ser más difícil hacer lo correcto. Sin embargo, no es imposible y su necesidad es la misma, el Evangelio, y es a donde queremos llevarlo. Y tenemos el ejemplo de José en las Escrituras. Vivió injusticia tras injusticia, hermanos celosos. O sea, yo me pongo a imaginar qué haría si mi hermana me vende. Sería una cosa terrible para mí, ¿no? Sin embargo, vemos un corazón en José de amor a Dios. Lo que necesitaba, lo tenía. Uh-huh, uh-huh. No podemos echarle la culpa a el contexto en el que nos tocó vivir. Tenemos que ser responsables delante de Dios de nuestras decisiones. ¿Sí lo van a hacer más difícil? Sí, pero la necesidad es la misma, el Evangelio. Muchas gracias, hermana. Jorge del Muro hace otra pregunta. En la actualidad, las redes sociales de nuestros hijos adolescentes son parte de su vida diaria. ¿Cómo hacer para regular el uso del Internet y que vean aspectos benéficos? Saludos.
Bueno, aquí hay toda una plática en relación a esto. Pero eso ya entraría dentro de un adolescente muy, bueno, no sé, todos andan muy... Hay muchas cosas. Hay ciertas medidas prácticas, hay ciertos filtros que se pueden poner a las redes sociales para que nuestros hijos no tengan acceso ilimitado a todo. Hay también cuestiones de estructura, ciertos horarios para las redes sociales. Una cosa que debe así súper ser clara es la transparencia. Nuestros hijos no deben tener contraseñas que nosotros como padres no conozcamos. Nosotros debemos tener acceso a su historial, a todo. Y yo sé que los jóvenes ahorita se ponen es mi privacidad, es mi derecho, pero mientras vivan en nuestra casa, y vamos a hablar un poquito más de esto la próxima semana acerca de las diferencias de las edades, siguen bajo nuestro cuidado, es nuestra responsabilidad cuidar de ellos. Yo recuerdo una amiga que le decía a su hijo, la cantidad que estés su debilidad era la tele, ¿no? La cantidad de tiempo que estés en la tele es la cantidad que vas a practicar piano y leer tu Biblia. No, bueno. Entonces iban a faltar horas, hermana. Entonces él tenía que hacer eso, y pues no sé si era lo mejor, así como un castigo, realmente estaba manejándole de la Biblia, pero para hacerle entender al hijo invertimos más en lo que tiene más, es prioritario, lo que tiene más importancia en nuestras vidas, ¿no? Y tenemos que ayudarlos. Otra cosa es hablar de las redes sociales como herramientas. Desgraciadamente solo se usan ahora como entretenimiento. Y tenemos que ayudarlos a ver que fueron creados como herramientas más que como entretenimiento. Así es. Entonces, deben ser para nuestro uso, nuestro beneficio, pero la necesidad y el deseo de entrenamiento realmente es un hambre mental. Y alimentar eso con pura internet es darle comida chatarra a nuestra mente. Así es, hermano. Muchísimas gracias. O sea, es toda una plática esto. Sí. Alexis Romero pregunta, hermana, ¿algún consejo? Nuestra hija es muy celosa, hemos hablado con ella, pero seguimos batallando. Tiene 8 años. Celos de los hermanos. Yo me imagino, no nos especifica, pero yo me imagino que sí. Ajá. Bueno, una de las cosas es no caigamos en el error de comparar. Si hay hermanos, nosotros no debemos compararlos, porque cada uno es único, cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. Eso es una primera recomendación. Otra es ayudarlos a vivir las escrituras. Hay un pasaje en Romanos, creo, Gálatas, lo apunté en alguna parte. Sí, Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Entonces, tenemos que ayudarlos a alegrarse por las bendiciones ajenas. Eso no nos viene fácil y por eso sentimos celos y por eso sentimos envidia, porque nos centramos en nosotros mismos. Entonces, tenemos que ayudarlos a decirles felicidades al que gana, decirle cosas como qué bonita te ves, qué bien haces esto, que nuestros hijos se acostumbren a hablar así a otros. Lo que nos viene fácil es criticar y comparar, desear lo ajeno. Eso es lo que nos viene fácil. Entonces hay que ver que practique lo opuesto. Y como les dije en un principio, 8 años todavía no hay mucha convicción, es más por obligación que hacen las cosas. Entonces hay que ayudarlos aunque no lo sienta, porque a veces decimos, es que no lo sientes, hipocresía. No, es obediencia. Si está haciendo lo que la Biblia le pide, es obediencia, ¿no? Y tenemos que ayudarlos a obedecer y Dios hace la transformación interna. En ellos, exacto. Bueno, Samuel Castillo nos hace un comentario. Tenemos una gran necesidad de dirección de Dios a través de su Espíritu Santo para hacer su voluntad para la vida de nuestros niños y así ellos puedan cumplir el propósito que Él tiene para ellos. Amén. Así es. Amén. Cuando al principio dije que Dios nos habilita, me refiero a que Dios nos ha dado las herramientas
para la paternidad. Una es precisamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos acompaña y nos guía y nos ayuda a tener discernimiento en esta tarea de la paternidad. Así es. Norberto Martínez comenta algo hermoso. Dice, en las ligas pequeñas de béisbol nos quitábamos la gorra y la poníamos en el pecho y decíamos, creo en Dios, amo a mi patria, jugaré limpio, respetaré sus reglas, pero gane o pierda, siempre haré lo mejor que pueda. Es un comentario. Susana Toledo dice, hermana, Satanás usa las escrituras para tentarnos y creo es por eso que, como dice la Biblia, debemos estorbar a nuestros hijos. Seguramente en el momento se enojarán, causarán un pleito, pero debemos hacerlo. Así es. Así es. Sí, y una de las cosas muchas veces es no queremos que nuestros hijos se enojen con nosotros. Pero tenemos que recordar que vivimos ante Dios antes que cualquier cosa y tenemos que cumplir lo que Dios nos ha encomendado a hacer, ¿no? Así es, hermana. Pues, hermana Delia, fíjese que son todas las preguntas. Muchísimas gracias por sus respuestas, por este nutrida conferencia. Sé que a pesar de que yo no tengo hijos pequeños, ya son adultos, pero todo esto sirve muchísimo, pues algún día llegaré a ser abuela, eso espero en Dios, y siento que es de mucha bendición porque hay muchas chicas jóvenes en la iglesia, muchas maestras, y todo esto es para honra y gloria de nuestro Dios. Mi hermana Delia, muchísimas gracias por este tiempo que se ha tomado con nosotros, por hacernos ver todas estas cosas que indudablemente, el Señor la ha estado usando usted para que entendamos cuál es realmente la voluntad de Dios para nuestros hijos. Muchas gracias, hermana. Listo, Pastor Fernando, buenas noches. Gracias, hermana, muy buenas noches. Hermana Delia, no sé si pudiese usted compartirnos en el chat algún contacto donde las personas puedan, pues en algún momento si tienen alguna duda, alguna pregunta, pudiesen de manera directa contactarle a través del chat, si es posible que usted ponga su correo electrónico, por ejemplo. A ver si encuentro un contacto a través del cual usted pueda pues compartirnos algún recurso educativo, algo que pueda ser de utilidad para los padres que están en este momento conectados y maestros también. Ok, estoy poniendo en el chat mi correo electrónico. Creo que ya se dio. Sí, dmcd92@hotmail.com y pues estoy a sus órdenes. Obviamente estoy en mi casa, no salgo de mi casa, así que ahí estoy para cualquier cosa. Muy bien, muchas gracias, hermana. Y hermanos, pues la próxima semana la hermana Delia continuará con una conferencia más y pues abordará un tema relacionado con que pues sirva también para el ministerio de los padres de la iglesia y de los maestros de escuela dominical de los pequeños. Entonces será el próximo viernes, de la misma forma, será la misma dinámica, la invitación se enviará 15 minutos antes y a las 8 en punto comenzamos para terminar a buena hora. Todos aquellos hermanos que están en el grupo de difusión, a quienes les llegó la invitación y a quienes les llegaron los avisos, si quieren estar en la conferencia, no me manden ningún mensaje, hermanos. Ustedes continúan en el grupo de difusión y van a continuar recibiendo los mensajes para dentro de 8 días. Si hay alguna persona que ya no desea estar en la conferencia, tan solo hágamelo saber y yo lo elimino del grupo de difusión para no hacer otro grupo más. Así que, por favor, cualquiera que no quiera estar, me lo comenta. Y también le recordamos que dentro de 2 semanas estará el pastor Marcial Magadán dando una plática para los jóvenes, pero no solamente para los jóvenes, también pueden interactuar los padres, entrar los padres. Será un tema de mucho interés para los jóvenes y para los que no son tan jóvenes, pero sí estará un poquito más enfocado hacia los muchachos. Y a fin de mes, el día 31, que ya será la última conferencia, esta conferencia la dará el esposo de la hermana Delia, que es el pastor Wilbur Madera, pastor de la iglesia Shalom en Mérida, Yucatán, y estará hablando sobre el matrimonio. Y el tema será fortaleciendo el matrimonio. Así que ya estaremos dando informes para que ustedes puedan acceder también a esta plática, que son completamente gratuitas y también son útiles para que ustedes puedan invitar a personas que no conocen a Dios
y a través de estas pláticas puedan tener y puedan entablar un primer contacto con la iglesia de una manera bastante, bastante sencilla, ¿no? Con temas que son de mucha relevancia para sus vidas. Y con esto concluimos, hermanos. Vamos a orar dándole gracias al Señor por este tiempo, y después de orar, pues estamos despedidos, y que el Señor nos bendiga y esta plática pueda ser de mucha utilidad para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque sin lugar a dudas tú has dado dones, has capacitado a nuestra hermana para que pueda apoyarnos en esta área tan sensible en la vida de nuestra familia, pero también en la vida de la iglesia. Sin lugar a duda, los niños son muy importantes en nuestras iglesias porque pues ellos son las semillas, Señor, que queremos que germine para que ellos puedan ser potenciales líderes en un futuro. Hermanos que sirvan, que hagan crecer el reino, que vivan por el evangelio con una convicción firme, que donde quiera que se encuentran puedan vivir, Señor, para la gloria de Cristo. Todos, no solamente los niños, sino todos necesitamos del evangelio, necesitamos de Cristo. Ayúdanos cada día más a seguir creciendo nuestro entendimiento del evangelio para que en todo, Señor, vivamos para tu gloria. Gracias por el testimonio, la vida y el tiempo que se tomó nuestra hermana Delia para estar con nosotros en esta plática, y que la próxima semana continuemos siendo alimentados, Señor, a través de tu palabra, y podamos seguir creciendo para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por la bendición que has dado a este presbiterio de poder tener estas pláticas que sin lugar a duda redundarán en el enriquecimiento de nuestras iglesias y en su fortalecimiento. Te damos la gloria solamente a ti, Señor, porque tú la mereces. En Cristo Jesús. Amén.